Buenos días, estimados alumnos. Les habla el profesor del curso de Psicología, Víctor Flores Fernández, del ciclo virtual 2018-2. En esta oportunidad vamos a abordar la teoría número 16, ¿no? Que es sobre el tema de desarrollo humano 2, que consiste básicamente en las 4 últimas etapas del desarrollo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar en este tema? Ahí vamos a abordar las 4 últimas etapas del desarrollo: la adolescencia, la adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía, en sus 3 dimensiones, como hemos estado abordando la semana pasada, las 4 primeras etapas, ¿no? En su dimensión física, en su dimensión cognitiva y en su dimensión psicosocial, ¿no? Entonces, empezamos a abordar el tema de la adolescencia como la siguiente etapa que nos corresponde. Y ahí, pues, estimados alumnos, ustedes que se encuentran justamente en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Que es una etapa comprendida entre los 12 a los 19 años de edad, se ha tejido muchos mitos en relación a esta etapa, ¿no? ¿Qué mitos tenemos ahí? Ahí tenemos ese mito que consideran que cuando se llega a esa etapa es una etapa muy turbulenta, ¿no? Hablan de que los adolescentes son una especie de rebeldes sin causa, ¿no? Incluso se tejen ahí algunos comentarios que dicen, bueno, cuando un padre de familia le pregunta al otro, le dice, ¿y qué edad tiene tu hijo? Y el otro le contesta, mi hijo ya es un adolescente. Dice que el otro padre lo mira como una especie como compasión, ¿no? Como que realmente en esa etapa va a tener realmente problemas el papá, ¿no? Pero eso en realidad es un mito, ¿no? Porque no necesariamente en todos los adolescentes y en todos los casos se va a presentar esas conductas de la rebeldía, ¿no? De las crisis a veces que tienen algunos adolescentes, ¿no? Eso tiene que ver básicamente con la identidad que siempre un adolescente está buscando, y cuando ese adolescente vive en un hogar donde los padres son padres muy autoritarios, de repente ahí sí se presentan estos problemas, ¿no? De estas rebeldías, ¿no? El adolescente se vuelve de repente una persona contestataria, ¿no? Pero, como decía, no en todos los casos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es la adolescencia? ¿No? Adolescencia viene etimológicamente del término griego adolecer. Adolecer significa básicamente crecer, ¿no? La adolescencia es una etapa de crecimiento, de grandes cambios, profundos cambios, transformaciones, no solamente físicas, intelectuales, psicosociales, ¿no? A la adolescencia se le ha considerado una etapa de transición. Es una etapa, de alguna manera, metafóricamente hablando, una etapa bisagra entre el mundo del niño y el mundo del adulto. La adolescencia es una etapa de preparación, de formación, de preparación para el mundo del adulto, ¿no? A la adolescencia se le ha puesto algunas metáforas, ¿no? Una de ellas muy característica es que dice que la adolescencia es una etapa de metamorfosis, ¿no? Una etapa de metamorfosis, de cambios, profundos cambios. También se le ha visto o se le ha considerado a la adolescencia como un segundo nacimiento. ¿Por qué un segundo nacimiento? Porque el adolescente parece ser que cuando es niño viviera sumergido en un sueño muy limitado, ¿no? De su colegio, su familia, pero cuando llega a la adolescencia ya despierta, ve más cosas, ¿no? Ve otros mundos, ve otras realidades, se interesa por la justicia, se interesa por el país, se vuelve más crítico, ¿no? Por eso que se habla que la adolescencia es un segundo nacimiento, un segundo despertar, ¿no? Muy bien, entonces la adolescencia
en su dimensión física, ¿no? En su desarrollo físico, ¿no? Ya hemos dicho entonces que adolescencia es una etapa de los 12 hasta los 19 años de edad, ¿no? En esa etapa hay un periodo de profundos cambios físicos, fisiológicos, hormonales, ¿no? Y a ese periodo se le conoce con el nombre de la pubertad, ¿no? Entonces, en la pubertad, ¿qué es lo más característico de la pubertad, ¿no? Cuando el niño se ha convertido en un puber, la característica básica es que el puber alcanza su madurez sexual, ¿no? Es decir, que el puber ya inicia su capacidad reproductiva, ¿no? Y acá también se da otro indicador, otra característica, que se da un rápido desarrollo de su crecimiento físico, hay una aceleración, ¿no? Algunos antiguamente eso llamaban como que le ha dado el desarrollo, ¿no? O sea, cuando es niño es bajito, chiquito, cuando es puber da un estirón, ¿no? A eso llamamos nosotros pubertad, ¿no? Y la pubertad, en el caso de las niñas, se adelanta a los niños, ¿no? La pubertad en el caso de las niñas le está dando a los 11, 12 años. En el caso de los adolescentes varones, 13 años, 14 años, ¿no? En ese sentido las niñas se adelantan. Y incluso se han dado casos excepcionales donde niñas de 9 años, 10 años ya han iniciado su capacidad reproductiva, ¿no? Y eso también se puede apreciar de repente si uno va a un colegio de primaria, donde entras a quinto, sexto grado de primaria, la edad de los chicos es básicamente la misma, 12 años, ¿no? Y sacas al frente a una chica de 12 años y a un chico de 12, y vas a ver que físicamente hay una diferencia notable. El niño es todavía reducido, menudo, ¿no? En comparación a la chica, ¿no? La chica ya es más desarrolladita, tiene el cuerpo de una señorita, ¿no? Porque en el caso de las niñas, la pubertad se adelanta, pues, ¿no? Allí en la pubertad vamos a encontrar las características sexuales primarias y secundarias. ¿Qué son las características sexuales primarias? Son los cambios morfológicos, fisiológicos, hormonales que se dan en el aparato reproductor, femenino y masculino, ¿no? Es decir, cuando la puber inicia su capacidad reproductiva, ¿no? Se da el proceso de ovulación, por ejemplo, ¿no? Y en este proceso de ovulación aparece la primera menstruación, ¿no? Eso es característica sexual primaria, la famosa menarquía, ¿no? Esa es la característica sexual primaria. Y en el caso del varón, el proceso de espermatogénesis, ¿no? Ahí empieza el proceso de la fabricación de hormonas, la testosterona, por ejemplo, ¿no? Que hace que el puber comience a tener grandes cambios, ¿no? Con el tono de voz, por ejemplo, ¿no? Pero el tono de voz no es característica sexual primaria. La característica sexual primaria es simplemente agrandamiento de los testículos, engrosamiento de la piel de los testículos, ¿no? Y la primera producción de espermatozoides, ¿no? ¿Cómo se llama a la primera producción de espermatozoides? Espermaquia, ¿no? Y la espermaquia en el caso de los púberes varones aparece en un contexto, en una situación, los casos de los famosos sueños húmedos, ¿no? En donde el adolescente púber se acuesta, ¿no? Y tiene sueños de fantasías sexuales, ¿no? Entonces ahí se dan los famosos sueños húmedos. Bien, ahora vienen las características sexuales secundarias. ¿En qué consisten estas características sexuales secundarias, ¿no? Ahí vamos a ver los cambios importantes. Son cambios corporales que permiten diferenciar el cuerpo de
una chica del cuerpo de un chico, ¿no? En el caso del varón, ¿qué pasa en el varón? ¿No? Ahí tenemos, en el caso del varón, ensanchamiento de los hombros, ¿no? Los hombros se ensanchan, ¿no? Las caderas se estrechan, ¿no? Aparecen los pectorales, ¿no? Bíceps, los tríceps, ¿no? En el caso de algunos púberes, ¿no? Ahí aparece también la aparición del vello púbico, ¿no? Aparece también el cambio de voz. Cuando se es niño, dice que el niño tiene una voz aflautada, chillona. En cambio, en la pubertad ya aparece la voz grave, ronca, gruesa, ¿no? Entonces, esa es característica sexual secundaria en el varón. En el caso de la mujer, ahí también aparece, por ejemplo, las mamas, ¿no? Se desarrollan los pezones ahí, ¿no? También en el caso de la mujer se ensanchan las caderas, ¿no? Los músculos, o los muslos, perdón, ¿no? de las piernas tienen la forma redonda, aparecen formas sinuosas, ¿no? En el cuerpo de la mujer. Ahora, ¿por qué es importante las características sexuales secundarias? Porque con su aparición también se inicia el fenómeno de la atracción sexual, ¿no? Es decir, ya los chicos comienzan a fijarse físicamente en las chicas, ¿no? Y los chicos, ¿no? Las chicas también en los chicos y viceversa, ¿no? Entonces comienza el fenómeno de la atracción sexual, ¿no? ¿Qué le llama la atención físicamente hablando a un hombre? ¿Qué le llama la atención físicamente hablando a una mujer, ¿no? Entonces, por eso es importante las características sexuales secundarias, ¿no? Seguimos. Ahora vamos a ver a la adolescencia, pero en la dimensión cognitiva, en cómo el pensamiento de un adolescente funciona, qué aparece allí, ¿no? Como característica intelectual. Y ahí tenemos que retornar lo que nos dice Piaget, ¿no? ¿Qué nos dice Piaget al respecto? Aparece el estadio operacional formal, ¿no? Aparece el pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué se entiende? El adolescente eleva su capacidad de abstracción, ¿no? Es decir, el adolescente ya no comienza a pensar solamente en elementos concretos, visibles, perceptibles, su familia, sus amigos de barrio, sus amigos del colegio. No, ya el adolescente comienza a pensar temas abstractos. La justicia, el país, libertad, son sus temas, ¿no? Y el adolescente tiene la capacidad de plantearse situaciones hipotéticas, ¿no? ¿Qué cosa dice el adolescente? Si yo escojo esta carrera, ¿qué me puede pasar? ¿Cómo me va a ir en el futuro si yo escojo esta carrera? ¿No? O sea, el adolescente ya entiende perspectivas, puntos de vista, se plantea hipótesis. ¿Por qué no me habla mi amigo Pedro? ¿Qué ha pasado? No le he hecho nada, ¿no? Y ahí mismo se puede plantear alguna hipótesis. Ah, de repente me ha quitado el habla porque me ha visto hablando con el que es su rival, ¿no? Entonces, por eso es que no me habla. Entonces, el adolescente tiene esa gran capacidad ya de pensar de manera hipotética, ¿no? Y justamente por esta capacidad, el adolescente tiene conciencia, ¿no?, de que está elevando su capacidad de pensar, y por eso que el adolescente se vuelve crítico, cuestiona, ¿no? Y muchas veces los padres no entienden esta tendencia, ¿no?, de que el adolescente tiende a cuestionar, a criticar, ¿no? Y muchas veces el padre se siente de alguna manera incómodo, porque ya el hijo no lo ve como un Dios cuando era niño, ¿no?, sino ya lo ve como una persona con grandes errores, con profundos errores, ve las incoherencias que tiene el padre, ¿no? Muy bien, pues, entonces, a eso nos referimos con el pensamiento operacional formal, o también pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Entonces, realmente, por eso se habla de un segundo despertar, porque el adolescente comienza a pensar en temas más allá de su experiencia concreta, ¿no?
se adelanta al futuro, ¿no? Entiende temas éticos profundos, ¿no? Ya está comenzando a pensar, por ejemplo, en Dios. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿No? Si existe, ¿no? ¿Por qué hay tanta pobreza? Comienza a hacerse todas esas reflexiones, esos temas, ¿no? Seguimos. En el desarrollo cognitivo, en el adolescente, ¿no? Si bien es cierto, ya tiene el pensamiento operacional formal, pero también ahí se manifiesta un pensamiento que se llama el pensamiento egocéntrico racional. ¿Qué significa esto? Significa que el adolescente comienza a pensar en temas abstractos, pero esos temas abstractos también los relaciona con él mismo. O sea, todavía la órbita de sus elucubraciones, de sus reflexiones, tienen que ver con él mismo, ¿no? Y esto se presenta generalmente en la adolescencia, en las primeras etapas, cuando el adolescente tiene 13, 14 años, 15 años, se manifiesta un egocentrismo racional. Y este egocentrismo racional se expresa en dos características. Una es la fabulación personal y la otra la audiencia imaginaria, ¿no? Por la fabulación personal, ¿a qué se refiere la fabulación? El adolescente se cree un ser único, especial, invulnerable. Lo malo le puede ocurrir a fulanito, a sutanito, pero a él no, ¿no? O sea, tiene esa convicción de sentirse como especie de un héroe, ¿no? De un ser superpoderoso, ¿no? Por eso que los púberes, los adolescentes 13, 14, 15 años no miden el peligro, se vuelven personas temerarias. Es un adolescente que sí sabe nadar, evidentemente sí sabe nadar, pero se va a una playa que no conoce, se mete primera ola, segunda ola hasta que desapareció, ¿no? ¿Qué cosa le ha provocado esa? La temeridad. Se vuelven imprudentes, muy imprudentes, por creerse personas invulnerables, ¿no? Allí dice que en esta etapa es donde cometen accidentes los púberes, ¿no? No miden los peligros. Este es un púber de 14, 15 años, se pone a jugar con sus amigos, ¿no? De repente agarra el revólver de su papá, comienza a manipularlo, sale un tiro, mata a un compañero, ¿no? No miden el peligro, se vuelven muy temerarios, ¿no? Y en esta etapa cometen locuras también. Los púberes, los adolescentes, ¿qué hacen? Se van de sus casas, una pelea, una riña, no me quieren en esta casa. Se resiente el adolescente, agarra su mochila y sale de su casa, ¿no? No aparece dentro de un día, 2 días, ¿no? Después regresan solos sin que los llamen, ¿no? Entonces, a eso llamamos fabulación personal. La otra característica es la audiencia imaginaria, ¿no? ¿En qué consiste? En que el adolescente se vuelve tiene una autoconciencia de sí mismo, ¿no? O sea, se evalúa, se mira, se revisa. Pero como el adolescente todavía tiene inseguridad, el adolescente cree que los demás lo están observando, que los demás lo están juzgando, lo están evaluando. Este adolescente típico en su casa, está en su casa, la mamá, el papá le dice, hijito, cómprame algo en la tienda de la esquina, ¿no? El adolescente, antes de salir a la calle, se mira 20 veces al espejo, ¿no? Y cuando ya está en la calle, está muy consciente de sí mismo. Me veré vestido bien, mi camisa estará bien puesta, estaré caminando bien. Si ve a un grupo de vecinos ahí que están conversando, él ya tiene la convicción de que esos vecinos lo están mirando, lo están evaluando o están hablando sobre él, ¿no? Y los vecinos ni siquiera lo miran, pero él tiene esa sensación, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Audiencia imaginaria, ¿no? O sea, son características que van teniendo los adolescentes, producto de su inseguridad. ¿Por qué es tan inseguro el adolescente? Porque el adolescente tiene cambios, bastantes cambios, en pocos tiempos. Su pensamiento cambia, su apariencia física cambia, ¿no? Entonces, es eso lo que lo hace inseguro al adolescente, ¿no? Bien, seguimos entonces. Seguimos en el aspecto cognitivo. Acá también hay algunos cambios.
especialmente en el aspecto moral, ¿no? En el desarrollo moral. Y acá recogemos los aportes de este discípulo de Piaget que fue Kohlberg, ¿no? Kohlberg dice de que el ser humano moralmente, o sea, lo que es la moral se refiere a esa actitud de evaluación, qué cosa es bueno y qué cosa es malo, qué cosa está bien y qué cosa está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. O sea, cuando uno hace una valoración de ese tipo, está haciendo una valoración moral, ¿no? Y a los fundamentos de esta valoración moral, ¿por qué lo hago y por qué hago lo que hago? Ya, eso es la ética, ¿no? Y Kohlberg decía de que las personas tienen 3 niveles de desarrollo moral, ¿no? Hay una etapa, un nivel preconvencional, convencional y postconvencional, ¿no? ¿Cuál es la etapa preconvencional? Es aquella en donde las personas piensan, ¿no? Y realizan una actividad, ¿no? Básicamente por una cuestión externa, ¿no? Es decir, realizan la actividad de repente pensando en un premio, o realizan una actividad para evitar el castigo. ¿Por qué lo hago? Lo hago para que mi papá no me responda, por eso lo hago, ¿no? Esa persona que piensa de esa manera está en un nivel preconvencional. O también algunos realizan una tarea, una actividad por la figura de autoridad. ¿Por qué lo haces? Lo hago porque me lo dijo el profesor, por eso lo hago. Y de esa manera tiene que ser, ¿no? Esa es la moral preconvencional, por la figura de autoridad. Es como cuando uno ve pues en las calles a esos choferes de micro, ¿no? Que respetan las señales de tránsito solamente porque está el policía parado en la esquina con el silbato y la papeleta en la mano, ¿no? Entonces, por eso están respetando las señales de tránsito. Pero una vez que desaparece el policía hacen de las suyas, ¿no? Ese es moral preconvencional, motivado por un factor externo, por la figura de autoridad, ¿no? Luego viene la etapa convencional. Ya en la etapa convencional las personas actúan motivados, gatillados, fundamentalmente porque tienen conciencia de una norma, de un valor. O sea, ya han internalizado una norma, un valor. ¿Por qué llego temprano? Llego temprano porque me considero una persona puntual. Yo soy una persona puntual, por eso que llego temprano. No necesito que me estén controlando mi asistencia, ¿no? ¿Por qué soy solidario con las personas? Soy solidario con las personas porque hay personas que necesitan de ayuda, ¿no? Por eso. Y no necesito que me estén mirando o haciéndome conocido con mi acto de solidaridad, ¿no? O sea, esas personas que piensan de esa manera ya se están moviendo en la etapa convencional. Convencional significa que las personas se mueven por una norma, por una convención. ¿De quién? De su grupo, de su cultura, de su sociedad, de su familia, ¿no? A eso se refiere la etapa convencional. Luego viene la etapa postconvencional. En la etapa postconvencional es cuando las personas ya han adoptado un principio ético en su vida, ya se rigen por principios, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son honestas, pero son honestas de acuerdo a la circunstancia, a la situación. ¿De quién se perdió este celular? De Pedro. ¿Quién es Pedro? Mi amigo. Toma, Pedro, tu celular, me lo encontré. ¿Ves cómo soy honesto? Pero eres honesto con un amigo, ¿no? A ver, ¿puedes ser honesto hasta con un desconocido? Te encontraste un celular, ¿de quién es? De Ricardo. ¿Quién es Ricardo? No lo conozco. ¿Te atreverías a entregar así no lo conocieras? Así tú necesitarías un celular, con urgencia necesitas un celular. ¿Lo entregarías, lo devolverías? Ya, las personas que actúan de esa manera, ¿no? Que ya tienen un principio, o sea, son personas que se mueven ya bajo la ética, no la moral, sino bajo la ética, ¿no? Esas personas ya se mueven en el nivel postconvencional, ¿no? Ese es el nivel postconvencional. Para darles otro ejemplo, dice que Nelson Mandela, ¿no? Estuvo como cerca de 30 años preso por luchar
contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Cuando él ya tuvo alrededor de 15, 18 años preso por la presión de los gobiernos, ¿no? Y del pueblo sudafricano, ¿no? Negro, las autoridades racistas sudafricanas le dijeron: señor Nelson Mandela, usted ya es libre, puede salir de la cárcel. ¿Y qué dijo Nelson Mandela? Nelson Mandela dijo: no, señores, yo salgo de la cárcel, voy a mi ciudad, pero ahí sigue todavía el racismo, el apartheid. ¿De qué me sirve salir de la cárcel, no? Si voy a estar siempre preso, ¿no? Mejor me quedo acá, ¿no? Y se quedó como un símbolo de que el apartheid todavía continuaba en Sudáfrica, y se quedó como más de 10 años, ¿no? Por propia voluntad, ¿no? Hasta que por fin el movimiento sudafricano negro logró impulsar un proceso eleccionario ahí en Sudáfrica. Se vinieron las elecciones y lógicamente la población negra era mayoritaria, los blancos. Ganaron las elecciones. Nelson Mandela, el primer presidente negro en Sudáfrica. Y se comenta que ya Nelson Mandela estaba gobernando. En esos momentos, el equipo, ¿no? Sudafricano, ¿no? Del fútbol que se practica allí, ¿no? Dice que estaba perdiendo las competencias a nivel del África, estaba perdiendo. Y eran puros blancos los integrantes de ese equipo, ¿no? Entonces, los dirigentes políticos en el gobierno de Sudáfrica, que eran negros, compañeros de Nelson Mandela, dijeron: acá lo que hay que hacer es cambiar a estos blancos malos por deportistas negros más calificados. Y dice que tomaron la decisión de cambiarlo, ¿no? Le pasaron la voz a Nelson Mandela que sus compañeros, sus partidarios, el Congreso Nacional Africano iba a hacer esa medida, y él se molestó. ¿Qué cosa dijo Nelson Mandela? Se acercó a ellos: si ustedes le dicen quieren hacer estos cambios, ¿no? Poner a deportistas solamente negros en el equipo nacional de Sudáfrica, entonces yo no soy su presidente, le dijo. Tomen la banda, ¿no? Yo no he luchado 30 años para el imperio de una raza sobre otra. Yo he luchado 30 años por la igualdad de los derechos entre las razas, dijo, ¿no? Molesto él. ¿Qué cosa se aprecia ahí entonces en Nelson Mandela? Que él había adoptado la igualdad como un principio ético, ¿no? No es que si me conviene lo hago, si no me conviene no lo hago, no. Ya ahí es un principio lo que él tiene. Nelson Mandela estaba en la etapa superior, en la etapa postconvencional, ¿no? Que es bien difícil, ¿no? Es como si tú te encuentras en la calle, ¿no? De repente en un local público, un colegio, una universidad, te encuentras plata, 500 soles, 1000 soles, ¿lo devolverías? Las personas que tienen un principio ético lo devuelven, así tengan una necesidad grande, apremiante, ¿no? Ya esa es una etapa superior de desarrollo moral, ¿no? Muy bien, seguimos. En el aspecto psicosocial, en la adolescencia, volvemos a Erik Erikson. Dice que el adolescente tiene un conflicto ahí, ¿no? Que hace que madure o que se vuelva inmaduro, ¿no? Ese conflicto es la búsqueda de la identidad versus la confusión de roles, ¿no? El adolescente lo que lo va a hacer madurar es encontrar, ¿no? Modelos, referencias de identidad, ¿no? ¿Cómo empezará el adolescente primero? Identificándose con sus artistas preferidos, ¿no? Con personajes conocidos, ¿no? Buscando después una profesión que vaya acorde con él mismo, ¿no? Ese es el proceso que tiene un adolescente, ¿no? Cuando el adolescente llega a los 19 años y no sabe lo que quiere, no sabe qué carrera escoger, ese adolescente va a estar en el otro extremo, que es la confusión de roles, ¿no? O sea, el adolescente va a estar confundido, ¿no? Entre el rol de ser de repente un hijo, ¿no? De ser un estudiante, ¿no? De ser un amigo, ¿no? Y allí en el aspecto psicosocial, Papalia habló también de otras características, ¿no?
¿Qué cosa tiene el adolescente? El adolescente tiene una necesidad muy fuerte de identidad y de afirmación personal, ¿no? Generalmente, por eso que siempre el adolescente está poniendo a prueba a sus padres, ¿no? En esa reafirmación de ser él mismo, ¿no? Aparece también los sentimientos del amor, ¿no? El adolescente comienza a enamorarse, a buscar pareja, ¿no? Afán de autonomía e independencia. El adolescente ya no quiere que lo fiscalicen, que lo controlen, que lo estén chequeando a cada rato como si fuera un niño, ¿no? Ya reclama todos esos espacios. Pero también el adolescente se nota también un comportamiento un poquito irritable, irascible, ¿no? ¿Por qué? Por producto de los cambios. Hay una labilidad emocional, ¿no? Y lógicamente el adolescente, más pegado que a la familia, es apegado al grupo, a sus amigos, ¿no? Le dan bastante importancia, ¿no? A los amigos, ¿no? Bien, entonces acá hemos terminado la etapa de la adolescencia. Ahora entramos a la siguiente etapa, la adultez temprana. Es una etapa que va desde los 20 a los 40 años. En el aspecto físico, ¿qué tenemos? La cúspide del desarrollo físico. Una persona de 25 años, ¿de qué se puede quejar físicamente? Está en su máximo apogeo. La fuerza, el tono muscular, todo está funcionando muy bien en esta etapa, ¿no? Luego seguimos en la dimensión cognitiva, ¿no? En la dimensión cognitiva aparece el pensamiento postformal o dialéctico. ¿En qué consiste este pensamiento? Es ya cuando estas personas tienen una capacidad de entender la vida y sus problemas, los problemas de la vida, con relativismo, ¿no? Ya no tienen posiciones absolutas, ¿no? Ellos ya no clasifican a las personas buenas o personas malas. Entienden que las personas buenas pueden tener aspectos negativos, aspectos malos también, ¿no? No las polarizan. Y las personas malas entienden que se puede rescatar también a una persona mala, ¿no? Debe tener algunos aspectos también positivos, ¿no? O sea, ven la vida ya de manera más relativa. Ese es pensamiento postformal. Por ejemplo, si una persona que tiene pensamiento postformal, ¿no? Tiene una decepción, una frustración, no se queda solamente en el aspecto negativo de esa frustración, de esa decepción, ¿no? Dirá, de esto lo malo que me ha ocurrido en la vida, ¿qué puedo sacar como algo positivo? Debo tener algo positivo. Esta mala experiencia me debe enseñar alguna lección para aprender, ¿no? Esta mala experiencia es como un maestro. Cuando ven la vida de esa manera, esa persona ya tiene pensamiento postformal o dialéctico, ¿no? O sea, el pensamiento postformal es esa capacidad, chicos, de no solamente centrarse en la lógica, en la razón, como diría Piaget, sino también combinar la lógica y la razón, pero con tu experiencia, con tu intuición, con las emociones. Eso ayuda bastante también a enfrentar dificultades, situaciones, ¿no? Y el pensamiento postformal entonces te podría entender paradojas, contradicciones que nos da la vida, ¿no? Es como si yo te preguntara, ¿qué entiendes tú por esta frase, ¿no? Que dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene razones que la razón no entiende. O sea, ahí hay una aparente contradicción, pero tu experiencia, ¿no? Tus emociones que has sentido, si en alguna vez has tenido ese tipo de situaciones, lo vas a entender. ¿Quiénes podrían entender mejor esta frase? Las personas que han sufrido decepciones amorosas, ¿no? A veces les dicen, pues bueno, tu pareja no te conviene, porque es así, y uno sigue enamorado de repente de eso, ¿no? Entonces puedes entender esta frase y puedes encontrarle un sentido. Otra frase, por ejemplo, que puedes entender con el pensamiento postformal. Era un hombre tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero, ¿no? Otra frase, ¿no? El silencio es el grito más fuerte, ¿no? El silencio es el grito más fuerte, ¿no? Entonces, son frases
que tienen una contradicción, pero se pueden entender, le puedes encontrar un sentido, ¿no? Cuando tú le encuentras un sentido a estas contradicciones, estás aplicando pensamiento postformal o dialéctico, ¿no? Que se señala así, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Luego tenemos en el aspecto psicosocial, en la adultez temprana, ¿no? Acá, según Erik Erikson, se presenta la intimidad versus el aislamiento, ¿no? ¿Qué significa intimidad? Ya una persona de 25 años ya no le interesa tener cantidad de amigos, sino tener buenos amigos. Eso es lo que le interesa a esta persona, ¿no? Ya a una persona de 25 años no le interesa tener parejas por aquí y por allá, ¿no? La frivolidad, la superficialidad en las relaciones, sino ya le interesa tener un buen compañero, una buena compañera, ¿no? Es parte de su desarrollo y su madurez emocional, psicosocial, ¿no? Lo contrario a eso, ¿qué cosa es? El aislamiento, cuando las personas se sienten solas, cuando las personas de repente tienen varias parejas, ¿no? Pero no se sienten bien, ¿no? No se sienten bien consigo mismas, ¿no? Entonces, ese es el conflicto que debe de afrontar siempre una persona de la adultez temprana, ¿no? Luego entramos a la adultez intermedia, ¿no? Que va desde los 40 a los 65 años de edad, en sus tres dimensiones también, ¿no? En sus tres dimensiones. En la dimensión física, ¿qué notamos ahí? Ahí se presenta ya un deterioro de la agudeza sensorial. Hay una pérdida de la capacidad en la fuerza y la coordinación muscular, ¿no? Entonces ya se comienza a usar anteojos, por ejemplo, ¿no? Las personas ya no escuchan tan bien como antes, ¿no? ¿Qué más se nota en esta etapa, ¿no? Ya la presencia de algunas enfermedades también, ¿no? Y otra característica en la dimensión física es que aparece el fenómeno del climaterio masculino y femenino, ¿no? En el caso de la mujer aparece la famosa menopausia, donde la mujer ya pierde la capacidad reproductiva, ¿no? Y acá aparece en la menopausia algunos síntomas, ¿no? La mujer se vuelve una persona muy sensible, ¿no? Muy susceptible, con facilidad llora, o si no se vuelve irritable, ¿no? Son los cambios hormonales, ¿no? Los cambios hormonales de la pérdida justamente, ¿no? De estas hormonas, ¿no? De la progesterona, ¿no? En el hombre, el climaterio masculino, ¿no? La famosa andropausia, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Si bien es cierto, en el hombre no hay pérdida de la capacidad reproductiva, pero sí disminuye la calidad de la producción de los espermatozoides, ¿no? La libido comienza a disminuir un poco también en esta etapa, ¿no? Pero el hombre sigue teniendo esa capacidad de reproducir también, lógicamente, ¿no? Muy bien. Luego tenemos en el aspecto cognitivo. En el aspecto cognitivo, en esta etapa se da el máximo desarrollo de las habilidades cognitivas, es decir, la memoria funciona excelente, el pensamiento está en su máximo esplendor, ¿no? En el aspecto cognitivo hay un rendimiento bueno, ¿no? Se desarrollan profesionalmente, intelectualmente, muy bien las personas en esta etapa, ¿no? Entonces, esa es la etapa cognitiva. Luego tenemos la dimensión psicosocial. Volvemos a Erik Erikson, ¿no? Erik Erikson nos habla que el adulto intermedio vive un conflicto. Ese conflicto se llama conflicto de la generatividad versus el estancamiento, ¿no? ¿Qué se entiende por generatividad? Es esa capacidad que tienen los adultos de aportar
en favor no solamente de su familia, sino de su comunidad, de su país, de su sociedad, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, si es un profesional, se preocupará por elaborar libros, por expresar toda su experiencia profesional en un libro para aportar a las nuevas generaciones. Eso es generatividad, ¿no? Si es un poblador, se preocupará por los problemas de su comunidad, ¿no? ¿Por qué el problema de la inseguridad en esta zona? Hay que organizarnos, vecinos, ¿no? Hay que organizarnos. Eso es generatividad, aportar en favor de los demás, ¿no? También puede ser en favor de mi familia, ¿no? Aconsejar a los hijos, estar pendientes del desarrollo personal, profesional de los hijos. Eso es generatividad. Si es una persona religiosa, dirá, bueno, quiero ayudar a los matrimonios jóvenes, haremos pues círculos para mejorar las relaciones entre los matrimonios católicos, ¿no? Eso es generatividad, ¿no? Ser productivos en favor de nuestros semejantes, ¿no? Pero también dice que el otro extremo de no ser productivo, ¿qué cosa es? El estancamiento, cuando las personas se sienten que no avanzan, que siguen viviendo una vida rutinaria en el mismo círculo, ¿no? Entonces a eso le llamó estancamiento Erikson, ¿no? Y finalmente tenemos la última etapa, la adultez tardía, también llamada senectud, ¿no? La senectud, que empieza a partir de los 65 años hasta la muerte, ¿no? En el aspecto físico, ¿qué tenemos ahí? Ya ahí hay un franco deterioro de la capacidad física, de la capacidad sensorial, ¿no? O sea, ya ahí tenemos problemas evidentes de problemas visuales, ¿no? Problemas auditivos, ¿no? El anciano ya pierde estabilidad, pierde equilibrio en sus movimientos, en sus desplazamientos, ¿no? Ahí aparecen ya enfermedades crónicas, claro, dependiendo mucho del estilo de vida que tuvo cuando fue joven, ¿no? Pero ya aparecen pues esas enfermedades, ¿no? La artrosis, por ejemplo, ¿no? Aparece también estas enfermedades como la diabetes, o estas enfermedades del cerebro, ¿no? El Alzheimer, ¿no? El Parkinson, comienzan a aparecer, ¿no? Claro, como les decía, asociados a los estilos de vida de las personas, ¿no? Cuando fueron jóvenes, ¿no? Luego, en el aspecto cognitivo, ¿qué tenemos allí, ¿no? Dice que el pensamiento en el anciano comienza a perder velocidad, se vuelve mucho más lento ya el pensamiento, ¿no? Relaciona menos, ¿no? Ahí, pero es compensado un poco con el incremento de la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia cristalizada? Es esa capacidad para resolver problemas, pero en base a la experiencia, ¿no? Ahí vemos cómo el abuelito, por ejemplo, el abuelito a su hijo, que ya es padre, ¿no? Lo aconseja, ¿no? Respecto a problemas que pueda tener en el manejo de sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuelito tiene mayor sabiduría, ha vivido más tiempo. Acá podemos graficar muy bien la inteligencia cristalizada con esa frase que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, las personas que tienen un nivel de experiencia, ¿no? Son aquellas personas que ven más allá, ¿no? Y que pueden aconsejar un poco mejor, ¿no? Que otros que no han tenido experiencia en esos temas, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros inteligencia cristalizada. En el anciano mejora, ¿no? Otra característica cognitiva en la senectud es el deterioro de la memoria de corto plazo. ¿Cuál es la memoria de corto plazo? Esa capacidad para retener información de hace 30 segundos atrás. En el anciano disminuye, baja, ¿no? Ahí tenemos estas situaciones anecdóticas de los ancianos, ¿no? El anciano está de repente, ¿no? En el dormitorio, en la cocina,
va a la sala porque tiene que hacer algo y cuando ya está en la sala se pregunta, ¿qué tenía que hacer? ¿A qué vine? O sea, hace 30 segundos atrás sabía lo que tenía que hacer. Pasaron los 30 segundos, se olvidó de lo que tenía que hacer. Fallas en la memoria de corto plazo, ¿no? O si no, a veces está buscando las llaves. Hija, no encuentro las llaves, ¿dónde están las llaves? Pero ahí está, pues abuelito, o papá, mira, las llaves los tienes ahí en el bolsillo, o las tienes en las manos, ¿no? O sea, tiene problemas con la memoria de corto plazo. O está conversando, y en la conversación, en lo más ameno de la conversación, pierde el hilo de la conversación. Y le dice a la nieta, al nieto o al hijo, ¿en qué me quedé, hijo? ¿Qué cosas te estaba diciendo? Entonces, esas son las fallas que comienzan a tener los abuelitos, ¿no? Problemas en la memoria de corto plazo. En el aspecto psicosocial, volvemos a Erikson, ¿no? Erikson nos habla que el anciano vive un conflicto de la integridad versus la desesperación, ¿no? ¿Qué significa la integridad? Significa que todo anciano, para afrontar adecuadamente la senectud, tiene que hacer una evaluación. ¿Cómo fue mi vida? ¿No? ¿Cómo fue mi vida? ¿Mi vida fue satisfactoria? ¿Valió la pena vivir? ¿No? ¿Qué logros he tenido como padre, como trabajador, como persona? ¿No? A eso se llama integridad, ¿no? Lógicamente, si las personas o los ancianos hacen una evaluación negativa de su vida, ¿no? Ellos ya van a vivir en el otro polo, ¿no? Que el otro polo es la desesperación, ¿no? O sea, se van a volver ancianos de repente amargados, irritables, malhumorados, ¿no? Que los va a llevar a la desesperación o las preocupaciones a la muerte, ¿no? Bastantes preocupaciones a la muerte. Entonces, esa es la desesperación, ¿no? Otra característica en el desarrollo psicosocial dice que también se presenta el famoso nido vacío, ¿no? En donde en esa familia de esos abuelitos, inicialmente era una familia numerosa, ¿no? Con los hijos, pero ya los hijos comienzan a hacer su propia vida, abandonan, ¿no? Y hay esa sensación también de soledad que tienen los ancianos, ¿no? Entonces, eso es en general, pues, estimados alumnos, los aspectos de las 4 etapas últimas que teníamos que abordar, ¿no? Para culminar ya con todo lo que es el desarrollo humano 2, ¿no? Ahora vamos a empezar entonces con nuestra práctica. Bien, estimados alumnos, ahora vamos a evaluar, ¿no? Los ítems de la práctica número 16. Empezamos con la primera pregunta, que dice así. En una conversación con su amigo, Daniel manifiesta: estoy en una etapa donde constantemente intento transmitir lo que la vida me ha enseñado. De acuerdo a los planteamientos de Erikson, es correcto afirmar que el enunciado anterior describe la crisis psicosocial, el conflicto denominado, ¿no? Ahí tenemos las 5 alternativas, ¿no? Intimidad versus aislamiento, identidad versus confusión de roles, C, generatividad versus estancamiento, D, integridad versus desesperación, y E, confianza versus desconfianza, ¿no? El enunciado está graficando muy bien entonces ahí lo que es la generatividad, aportar en favor de los demás, siempre dar más de nosotros mismos, ¿no? A eso se llamó entonces generatividad. La respuesta correcta entonces en la 1 es la C, ¿no? La C. Pregunta número 2. Según los planteamientos de Erikson, si Andrea está atravesando la crisis psicosocial identidad versus confusión de roles, sería correcto afirmar que ella, ¿qué pasa en ella? Enunciado 1, ¿no? Busque una sintonía afectiva con el grupo de pares. Correcto, ¿no? Tiene que ver con la identidad. 2, tenga un pensamiento predominantemente postformal. Eso no es correcto, ¿no? O sea, está viendo que
estamos buscando una alternativa, pero en la dimensión psicosocial, y acá nos están planteando una dimensión cognitiva totalmente diferente, ¿no? 3, se preocupe por la elección de una actividad profesional. Eso tiene que ver con identidad, pues, ¿no? Escoger una carrera que vaya acorde, compatible con lo que tú eres, con lo que tú quieres, con lo que tú aspiras, ¿no? Eso es identidad. Entonces, en la 2, la respuesta correcta es la E. 3, ahora que Carla se encuentra en la etapa de la adultez temprana, o sea, de 20 a 40 años, hay algunas diferencias que presenta en relación a la etapa anterior. Identifique una de ellas en la dimensión cognitiva, ¿no? Solamente me están pidiendo en la dimensión cognitiva. Adquiere la capacidad reproductiva, está bien alejado, ¿no? B, entiende el significado de una metáfora, puede ser, pero está hablando de la adultez temprana. Metáfora quiere decir etapa de la adolescencia, ¿no? No llega todavía a la adultez temprana. C, piensa que la observan constantemente, ¿no? Cognitiva, no es eso, ¿no? Porque eso es en la adolescencia. D, integra ideas aparentemente contrarias, ahí está, ¿no? Ese es pensamiento formal o pensamiento dialéctico, ¿no? Es decir, esa capacidad para entender situaciones contradictorias, entender situaciones paradojales, ¿no? La vida hay que saberla vivir, no solamente en su lado malos, ¿no? La vida, sí, como tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos, ¿no? Y saber integrar bien esos aspectos, ¿no? Entonces, eso se llama pensamiento dialéctico. Entonces, la respuesta correcta ahí en la 3 es la D, ¿no? Integra ideas aparentemente contrarias, ¿no? Seguimos. Pregunta 4. A pesar de tener diferentes indicios para acusar a un juez por haber cometido delitos de organización criminal, la lideresa de un partido ordena a sus congresistas votar en contra de la acusación, razonando de la siguiente manera: si lo acusamos, también se descubrirá los favores que él nos hizo, nos acusarán también de corrupción, eso no nos conviene. De acuerdo a los planteamientos de Colbert, dicho razonamiento ejemplifica el nivel de razonamiento moral. Ahí tenemos los 5 niveles, ¿no? Convencional, preconvencional, postconvencional, operatorio formal y preoperacional. La respuesta correcta entonces allí es la B, preconvencional, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona en este caso está actuando motivada por un factor externo, a que no lo descubran, ¿no? A que no lo sancionen, a que no lo reprueben por lo que está haciendo, ¿no? O sea, por un factor externo, ¿no? Las personas que actúan de esa manera, motivados por un factor externo, premio, evitar un castigo, ese es nivel preconvencional, ¿no? B, seguimos. 5. Según la teoría del ciclo vital, si Jesús se encuentra en la etapa de la adultez tardía, presentará como características predominantes adultez tardía, senectud, ¿no? A partir de los 65 años. 1. Mantenerse en la cima de sus habilidades mentales. Eso no es correcto, ¿no? La cima de las habilidades mentales está en la adultez intermedia. 2. Atravesar los cambios correspondientes al climaterio. Tampoco es correcto. Eso es adultez intermedia. 3. Evaluar el significado que tuvo la vida llevada. Eso sí es correcto, ¿no? Tiene que ver con la integridad. 4. Olvidarse de los hechos recientes con más frecuencia. También eso es correcto, ¿no? Como característica importante. Entonces ahí tenemos la 3 y la 4. ¿Y cuál tiene ahí? La respuesta correcta, lógicamente, entonces es la A. La 5 es la A. Bien, la número 6. Rodrigo dice es un señor de 84 años que vive en la casa de su hija soltera. Él piensa que es una carga para ella y para sus otros hijos casados que lo visitan, porque no tiene una pensión de jubilación y hace poco le detectaron Parkinson.
Basándonos en nuestros conocimientos sobre la teoría de Erikson, podríamos afirmar que se encuentra en la adultez intermedia. Esto es incorrecto, ¿no? Sufre los efectos de su descuido personal. También, ¿no? Es incorrecto. Eso no habla Erikson sobre este tema. C. Se encuentra en la etapa postconvencional. Eso es Kohlberg, no es Erikson, ¿no? D. Enfrenta el octavo conflicto psicosocial. ¿Cuál es el octavo conflicto psicosocial? ¿No? Ahí está, ¿no? Primero, acuérdense, confianza versus desconfianza, después autonomía, ¿no? Y después seguimos avanzando, ¿no? Adolescencia, identidad versus confusión de roles, después intimidad versus aislamiento, y adultez intermedia, generatividad versus estancamiento, y el octavo es integridad versus desesperación. Ese es el octavo, ¿no? La respuesta correcta entonces es la D en la 6. Pregunta 7. Camilo y sus amigos discuten si lo que hacía Robin Hood, según la leyenda, era bueno o malo. Él dice que estaba mal porque robar está penado por la ley. En cambio, sus amigos lo justifican porque dicen que él robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres, ¿no? El caso refleja que ellos están enfrentando ahí la respuesta correcta entonces es la B, están enfrentando un dilema moral, un conflicto moral, ¿no? Entre dos valores. La respuesta correcta, la B. Muy bien, la número 8. Relaciona los conflictos básicos de la teoría de Erikson con sus posibles consecuencias, ¿no? Los conflictos básicos con sus posibles consecuencias. Entonces, el enunciado 1 dice identidad versus confusión de roles, enunciado 2, generatividad versus estancamiento, 3, integridad versus desesperanza. La A, el éxito lo lleva a percibirse persona de provecho y de utilidad. Percibirme como una persona de provecho y utilidad, ¿con qué conflicto se relaciona? Con el enunciado 2, generatividad versus estancamiento, ¿no? B, el fracaso en esta etapa produce amargura y desesperación, ¿no? Esta expresión tiene que ver con el tercer enunciado, integridad versus desesperanza, ¿no? Y C, al vencer el conflicto desarrolla su sentido de sí mismo, identidad, ¿no? Con el enunciado 1. Entonces, en la 8, la respuesta correcta es la B. 8, respuesta correcta es la B. Bien, la número 9. Ahora que Carmen ya se estabilizó en su trabajo, está pensando en fortalecer su relación de pareja y formar una familia. Esta actitud es una característica propia de la etapa del desarrollo llamada, ¿no?, adultez temprana. La A, ¿no? Es una característica básica. Y la 10, la voz de Aldo ha empezado a engrosarse. Su tórax y sus hombros están más anchos y le aparecieron vellos en las axilas y región púbica. Estas características de Aldo son producidas por la acción de la hormona llamada, ahí lógicamente tenemos que la hormona que produce estos cambios es la testosterona, la alternativa C. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido con nuestra práctica en nuestra teoría número 16. Les exhorto a que sigan estudiando, se sigan preparando, ¿no? Y ya nos veríamos la próxima semana. Adiós.